know I try, but I don't do too well with apologies. ¿Qué haces, Claudia? Claudia, tienes que leer, porque leer es aprender. Con los libros imaginarás y muchas historias te inventarás. Es un mundo de ilusión donde se utiliza la imaginación. La vida es un sitio ideal para pasárselo genial. Si te gusta la lectura, también hay un mundo de locura, con personajes fantásticos y de muchos cuentos mágicos. Claudia, tienes que leer porque leer es aprender. Pasando genial. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know they don't. ¿Dónde vas? Tú tampoco estabas muy atento. ¿Cómo puedes leer esos libros tan buenos? Leer te sabe a aprender. Vale. A mí no me gusta leer porque me aburro. Te equivocas. En este colegio puedes escoger un libro y leerlo y sabes muchas cosas. Y así eres más útil. Pues voy a la biblioteca del cole a coger un libro. Maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or myself tonight. Soy empresario y gracias a mis libros que tengo aquí, soy el mejor. Soy turista y gracias a los libros nunca me aburro y sé lo que tengo que visitar. Soy princesa y gracias a los cuentos los niños me conocen y sueñan. Niños pequeños. Aprender a leer libros. Leer es fuente de saber y de soñar. One more shot, second chances. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just. ¡Vamos a leer! Hola Silvia, venimos a leer. Silvia, hola. Hola, buenos días. Queremos leer. Mirar, ahí en las estanterías tenéis los libros. Vale. A mí no me gusta leer, pero si leer es súper guay, leer te hace aprender. Y leer te abre la imaginación. Además, cuando te imaginas que estás dentro del libro... No me gusta leer. ¡Me voy! No, Pero pero- no te vayas. ¡No te vayas! ¡Quédate! ¡Yo, Ayla! Bueno. Ya sé qué hacer. ¿Qué? Leer, Leer te hace aprender. Leer te hace aprender. te abre, La imaginación en un mundo de libros. Leer es guay. te abre la imaginación. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Venga chicos, vamos a la biblioteca a cambiar estos libros. Es que no me gusta leer y encima en la Biblia... Bueno, venga, entremos. Buenos días, chicos, ¿qué queréis? ¿Nos podrías leer una fábula, por favor? De acuerdo, ¿qué os parece si os leo El león y el ratón? Vale. Se dice de un león que estaba durmiendo profundamente en el bosque en que vivía. A su alrededor los ratoncillos juegan y se divierten. En un descuido corrió uno por el león y lo despertó. El león se puso furioso, cogió al ratón y estaba tan airado que quiso darle allí su merecido. El otro se excusó diciendo que lo había hecho sin querer. El león entonces lo suelta, pues no le honraría matarlo. Bueno, qué guay. Pensaba que era más
más aburrido de lo que pensaba. Lo ves, ya te lo había dicho. Leer es divertido, sobre todo si estamos entre amigos. Si te gusta leer, te encantará aprender. Leer te hace entender. A partir de ahora vamos a coger libros porque nos gustará muchísimo. Bien. No me gusta leer. ¿Por qué no? Leer es bueno. Maravillas e imaginas mientras lees. Vale, lo intentaré. Y yo te ayudaré. Sí, leer me ha maravillado. Tenías razón. Y ya has aprendido a leer. Lo haces muy bien. Sí, y me encanta. Somos Marc y Guillem y pues hemos presentado esta obra de marionetas para que los niños se acostumbren más a leer y que les guste. Hola, buenos días. Hola. A mí, los profesores me han explicado que nos gusta la lectura. Y por eso os he venido aquí hoy. Os he traído aquí. Por explicaros un libro que se llama Un móvil en el Polo Norte. Mateo, el oso blanco, se despierta. Durante la noche, el pedazo de hielo sobre el que dormía se ha separado del iceberg. Ese enorme bloque de hielo que... pero no sé. Creo que es muy largo y muy aburrido. ¿Y tú? ¿Qué te ha parecido el libro? Es que no lo he entendido. A ver, con los libros aprendes palabras nuevas, como ornitorrinco. Bueno, con el libro pues aprendes muchas palabras y te imaginas cómo es el personaje, cómo es el mundo, cómo es si estamos hablando de la casa o el planeta o el niño o la niña. Take every single